Yo me acuerdo de una alumna que aprobé con un 8,5 de nota final en la asignatura de un máster que estaba dando, y al cabo de unos días me vino llorando diciéndome que en toda la carrera y ahora en el máster jamás había sacado una nota tan baja, un 8,5, que siempre sacaba como mínimo un 9, y como ese 8,5 sería una especie de mancha en su currículo. De hecho, en el mundo empresarial de hoy hay como una batalla por el currículo perfecto, ¿no? O al menos por el currículo que más impresione a los entrevistadores. No digo que no debamos presentar buenos currículos y prepararnos adecuadamente para las entrevistas de trabajo, sí que lo debemos hacer, pero es verdad que muchos se arriesgan incluso a incluir datos no muy verdaderos sobre determinadas habilidades, por ejemplo, en sus currículos, intentando de esa manera superar la media de los demás y obtener de esa forma algo de ventaja. Pero lo cierto es que un buen currículum es parte de nuestra vida en todos los sentidos, no únicamente al pleitear un mejor puesto de trabajo, pero incluso cuando conocemos a otras personas y de una manera inconsciente las queremos impresionar con nuestra formación, ¿no? Con nuestros títulos académicos, donde hemos estudiado, o los lugares que hemos conocido, ¿no? Los lugares que conocemos, los teatros a los que vamos, las tiendas donde compramos, los libros que leemos, los restaurantes donde comemos, con nuestra experiencia de vida, que es mejor que la de los demás. Y lo hacemos por la manera como nos portamos ante las personas, ¿no? O la forma como hablamos acerca de uno mismo, o la manera como nos vestimos, etcétera, etcétera. Y todo es parte de nuestro currículo, todo es parte de un currículum que queremos presentar al mundo. El apóstol Pablo, tras hablar acerca de Timoteo y de Epafrodito, que lo hemos visto las 2 últimas semanas, ahora se dedica a tratar con los filipenses acerca de distintos temas pertinentes a la vida y a la misión cristianas. Posiblemente se trata de temas y consejos, y eso lo podéis ver en el versículo 1, ¿no? Temas y consejos dados con anterioridad a los filipenses, en otras ocasiones cuando estuvo Pablo con ellos, no sé, en otras cartas que no conocemos. Pero sin embargo, como son temas centrales para la vida cristiana, Pablo cree ser importante volver siempre a esos mismos temas, como repetir una y otra vez, porque son cosas que tenemos que guardar en la cabeza y en el corazón, en todo nuestro ser. El apóstol introduce esta nueva parte de su carta, porque ahora empezamos un nuevo capítulo, ¿no?, de la carta, el capítulo 3, introduce esta nueva parte de su carta diciéndoles que les repetirá varias de sus antiguas enseñanzas a la iglesia de los filipenses. Y lo hace para generar seguridad para la vida y para la fe de los hermanos. Lo hace de una manera muy interesante, usándose a sí mismo como ejemplo, ¿no? Hablando de su antiguo currículo y del nuevo currículo que ha recibido de Cristo y que conforma por completo su vida como siervo de Dios en el mundo. Así que os invito a echar un vistazo a este texto tan bonito de Pablo y hablar un poco sobre ese tema, currículos transformados para un servicio bendecido. Sigamos ahí los pasos del apóstol en ese texto y veámonos en él, en el propio texto, y también reflejados en la vida y en la experiencia del propio apóstol. ¿Cómo se dio la transformación de currículum en la vida de Pablo? ¿Cómo se puede dar también en nuestras vidas? Pues quería comentar entonces 3 elementos. El primero es que Pablo nos habla de la existencia de un currículo humano, versículos 2 a 6. Empezando por el versículo 2, Pablo llama la atención a los perros, ¿no? Es muy contundente la llamada de Pablo aquí, ¿no? Cuidado con los
perros, hablando sobre los que él llama perros, que son los que confían en sí mismos y no en Dios, aunque sean muy religiosos, y que de esa manera hacen el mal y destruyen mucho de lo que se hace con sus propios testimonios de vida. Pablo establece dos realidades de vida religiosa en estos versículos. La primera se caracteriza por una espiritualidad estéril, una espiritualidad cargada de falsedad, denominada por el apóstol mutilación. Si podéis ver el versículo 2, usa esa palabra, ¿no? Los que mutilan al cuerpo. Claro, se refiere a ese ritual religioso vacío de la circuncisión, la falsa circuncisión, al no señalar la verdadera fe en la vida del individuo. Todo ritual religioso, para Pablo, que no señala una verdadera fe, es un ritual vacío de sentido, ¿no? Es una mutilación. Al lado del ritualismo destituido de fe, añade Pablo el hecho de que estos religiosos practican o hacen el mal de forma injuriosa, ¿no? Para él, la ausencia de la verdadera fe causa una práctica religiosa corrompida y comprometida con el error. Llama a las personas que se mantienen en esa perspectiva corrupta de vida religiosa de perros. No es una palabra bonita, pero es como lo usa el apóstol. Y se refiere al peligro que representa su continuada y pegajosa enseñanza entre las iglesias por todo el mundo. Así que hay que tomar cuidado con gente que tiene esa perspectiva de una capa, de un cosmético religioso muy elaborado, pero rituales vacíos, ¿no? Vidas vacías, enseñanzas vacías. Respecto a las personas que viven esa vida corrompida, religiosa, corrompida, ¿no? El apóstol les recomienda a los filipenses el máximo de cautela, mucho cuidado. Es preciso observar cuidadosamente quiénes son, puesto que su lenguaje es sutil y engañoso. Ciertamente el efecto del mal que practican es tremendo y devastador, en especial por la corrupción que se presenta camuflada con un ropaje, con un discurso religioso, ritualista, lleno de pompa, que impresiona, ¿no? Se torna cada vez más común escondernos detrás de nuestros currículos, oficios, cosméticos, escaparates personales, realizaciones pasadas, blindándonos para que alcancemos objetivos que nos interesan. Su recomendación, por tanto, es sumamente importante para la preservación de la fe y de la obra misionera por todo el mundo. Pero hay una segunda realidad de vida religiosa presentada por Pablo que es contraria a esta primera, ¿no? El segundo grupo, en el cual él mismo se incluye junto a los filipenses, y espero que también nosotros, es el grupo denominado verdadera circuncisión. Al contrario de la falsa circuncisión que mutila, al contrario de ello, la espiritualidad de la verdadera circuncisión se caracteriza por la adoración en el Espíritu de Dios, por el enorgullecimiento, regocijo y glorificación de Cristo Jesús, y por no confiar uno en sí mismo, en su propia carne, en su propia fuerza. Este perfil religioso se marca por una actitud genuina de espiritualidad, donde toda la vida del cristiano se guía hacia Dios, no estando consagrada a nuestros propios intereses y nuestras propias pasiones personales. En realidad, esta realidad de vida religiosa se torna, por lo tanto, la vida que debe uno buscar cada día. Se trata sin duda de un cristianismo dedicado a Dios y dedicado a su misión en este mundo humano en que vivimos. No hay cómo seguir el camino de la fe y de la misión si mantenemos nuestra vida comprometida con nuestra propia carne, con nuestra propia maldad. Una renovación de los vínculos de fe, de adoración y de servicio a Dios y el consecuente abandono de la corrupción religiosa se torna fundamental
para la iglesia en su camino cristiano, en su camino de misión cada día. Pero es interesante, es muy interesante que Pablo decide presentar resumidamente su currículo espiritual de su propia carne. Claro, su propia carne, su propia humanidad, su propia vida vinculada a su naturaleza pecaminosa, tenía una cierta densidad espiritual. El hecho de que Pablo no era cristiano, que era un perseguidor, un asesino, no significa que no fuera espiritual. Él tenía un currículum espiritual que tenía sus raíces hincadas en su propia carnalidad. Supuestamente podría depositar en ese currículum humano toda su confianza. Versículos 4, 5 y 6. Estos versículos Pablo empieza afirmando que podría confiar aún más que todos los demás en su propio currículo humano. Poseía lo que podría considerarse en su contexto de algo con altísima calidad, ¿no? Lo habían circuncidado al 8º día de vida. Pertenecía al pueblo de Israel. Era de la tribu de Benjamín, considerado un verdadero hebreo, no había duda, era un verdadero hebreo. En cuanto a la interpretación de la ley, un consagrado fariseo. En cuanto al celo, era un perseguidor de la herejía que era la iglesia, ¿no? De esos herejes. Y en cuanto a la justicia que hay dentro de la ley, se había tornado intachable. No había nadie que cumpliera la ley como este hombre. De hecho, tenía mucho de que enorgullecerse y en lo que depositar su propia confianza, ¿no? ¿De qué tenemos nosotros que enorgullecernos? De nosotros mismos. ¿Qué currículum humano presentamos? ¿En qué somos los mejores? ¿En qué somos los superiores? ¿Cuál es mi currículum humano? ¿Cuál es tu currículum humano? ¿Sobre qué fundamentos caminamos? Con Cristo, sin Cristo, pero ¿sobre qué fundamentos humanos y carnales caminamos? Luego, versículos 7, 8 y 9, tenemos aquí un segundo elemento que es el currículum divino. Siguiendo la lectura del texto, nos encontramos por 3 veces la palabra pero, o la palabra sino, o sin embargo, ¿no? La tenemos en el inicio del versículo 7, del 8 y ahí por la mitad del versículo 9. Esa pequeña palabra asume una gran importancia en el texto porque representa el completo cambio de opinión de Pablo respecto a sí mismo y a los nuevos rumbos que asumió su vida tras ser encontrado por Cristo y depararse con la gracia de Dios. Al ser encontrado por Cristo, al conocer la gracia de Dios, la opinión de Pablo acerca de sí mismo cambió por completo, ¿no? Hubo una transformación de currículo. El encuentro irresistible con la gracia de Cristo cambia por completo la manera como nos vemos a nosotros mismos, como yo me veo a mí mismo. Según nos cuenta el apóstol Pablo, posiblemente el cambio más agudo causado por la presencia de Cristo en su vida ha sido la transformación en la manera como veía y confiaba en su currículo humano. Si eso pasa, la transformación es tremenda. Pasó a atribuirse menos importancia a lo que antes pensaba ser su más alta ganancia personal. Lo que antes era su ganancia personal más importante, sus logros personales más importantes, ahora pierde fuerza, pierde importancia, pierde valor en el corazón del apóstol. Pasó a considerar como pérdida todo lo que antes efectivamente era la plataforma de su vida, de su confianza, de su autonomía. Ahora lo consideraba como pérdida. Perderlo
todo, y esa es la expresión, ¿no?, que usa el apóstol Pablo, ¿no? La palabrita todo está ahí en el texto. Perderlo todo no significa que Pablo hubiera rechazado su origen, negado su ciudadanía hebrea, desheredado su conocimiento, sus experiencias adquiridas mientras pertenecía al judaísmo. No abandonó nada de esas cosas, aunque sin duda se haya arrepentido de haber perseguido, por ejemplo, a la iglesia y arrastrado a personas a la prisión y muchas a la muerte porque pensaban y creían de forma diferente. De eso sí se había arrepentido. Su pérdida más bien tiene que ver con no más depositar su confianza, su esperanza, su fuerza y su fe en su brillante currículo humano, sino en la persona y en la obra de Jesucristo. Incluso lo que había considerado como pérdida también lo consideró estiércol, que usaba para fertilizar su propia vida y acercarlo aún más a Cristo. Era algo que él podía usar. Eran dones, talentos, capacidades, conocimientos y experiencias que tuvo y que ahora se convierten en dones de Dios en su propia vida. Lo que le ha producido el Evangelio en su vida ha sido una profunda transformación conceptual aquí dentro, en la que por la gracia que le había alcanzado vino a atribuir a Cristo un valor mucho superior que a sí mismo y que a su propio currículo humano. En ese sentido, Jesús se torna el centro de una nueva escala de valores, una nueva escala de prioridades que había el apóstol Pablo encontrado en el Evangelio. El conocimiento de Cristo se torna en algo de superior valor y de suprema grandeza en su vida. Podéis ver el versículo 8, ¿no? El conocimiento, conocer a Cristo ahora era lo más importante que él podría tener. Su justicia obtenida de ese conocimiento personal de la ley ha sido entonces sustituida por la justicia que viene de Dios, que procede de Dios, una justicia fundamentada en la fe. Versículo 9. La transformación conceptual presentada por Pablo, vivida por Pablo, debería ser uno de los elementos más significativamente buscados en el discipulado cristiano. Eso es lo que todos debemos buscar, una transformación aquí dentro y aquí dentro, ¿no? Es preciso pensar seriamente en el valor y en el uso que hemos dado a nuestro currículo humano, ya que hemos sido redimidos de nosotros mismos. A veces digo, redimido del pecado, como si el pecado fuera algo que estuviera fuera de mí, ¿no? Pero yo he sido redimido de mí mismo para Cristo y por Cristo. No nos ha alcanzado Cristo para que sigamos depositando nuestra esperanza, nuestra fe en uno mismo, o en nuestras fuerzas, estrategias, contactos personales, recursos humanos acumulados y arropados con tanto cuidado y con tanto cariño. Claro, todas estas cosas son como fertilizantes para nuestra vida cristiana y las consagramos como dones y talentos que Dios nos da, pero no ponemos en ellas nuestra confianza ni nuestra fuerza. Nuestro camino cristiano como personas, como iglesia, como familias, es un camino del discipulado, es el camino del discípulo, el camino del que encuentra en Cristo la transformación de todo su currículum humano, de un currículum humano a un currículo divino, Únicamente con ese currículo transformado es que podremos ejercer un servicio, una misión bendecida en ese mundo. Pero quería hablar por último de un currículo espiritual, versículos 10 y 11. Nos declara el apóstol en los versículos anteriores, ¿no?, los que acabábamos de mencionar, que no podemos más confiar en los recursos de nuestra carne, de nuestra humanidad, en nuestro propio currículo humano. Ahora, la presencia de Cristo le trajo al apóstol una profunda transformación en la manera como ve su currículo humano. Pasó a depositar su fe y su confianza verdaderamente en Cristo y a considerar las demás cosas como recursos, estiércol,
como recursos que lo acercase más a Cristo, versículos 4 a 9. Esa enseñanza nos ayuda a entender nuestra necesidad de un currículo transformado para que podamos ejercer un bendecido servicio en el mundo. Pero cuando vamos a los dos versículos finales, el 10 y el 11, tenemos algo muy interesante, porque sigue el apóstol con ese mismo énfasis y lo concluye de una forma muy significativa. Dice el apóstol nos habla de su deseo de consagrarse más, identificando su vida con la propia vida del Señor Jesucristo. Ya no deposita más su fe en su antiguo currículo humano. Su interés ahora es profundizarse al máximo en el conocimiento de la persona de Cristo, conocer a Cristo. Su interés es vivir bajo el poder de la resurrección de Cristo, participar y comulgar con sus sufrimientos, sufrir con Cristo y por Él, y compartir con Cristo la propia forma que había asumido en su muerte. Al comparar estas palabras de Pablo con los elementos de su antiguo currículum, o sea, si comparamos estas palabras de los versículos 10 y 11 a las palabras de los versículos 5 y 6, ¿no?, de su antiguo currículum humano, notamos la profunda transformación por la que pasó su espiritualidad. Antes él era un hombre espiritual, sí, era un fariseo, era un religioso, oraba 3 veces al día, ayunaba, lavaba las manos antes de comer, cumplía todos los rituales, los sacrificios de animales, todo. Era espiritual. Pero esa espiritualidad que mutila, ¿no?, que agrede, esa espiritualidad vacía. Ahora su espiritualidad es el resultado de una intensa y creciente comunión con Cristo. Obviamente esa nueva espiritualidad o ese nuevo currículo impacta de manera bendecida a todas las dimensiones de su ser y del servicio cristiano. Y si eso le pasó a Pablo, puede pasarse con todos nosotros. Vemos, por tanto, que el apóstol se empeña decididamente a mantener viva su comunión con Cristo. Eso para él era el núcleo de su vida. Su empeño en consagrarse tenía como objetivo alcanzar la resurrección de los muertos. En otras palabras, notamos cómo Pablo se ha consagrado a la salvación ofrecida por Cristo, una salvación dada por Cristo, de forma ya pagada por Él, gratis para nosotros, ya pagada por su sangre, ¿no?, aunque para eso tuviese que negar los privilegios de su impresionante currículum humano y viviese dispuesto a compartir en sí mismo, en su propio ser, cuerpo y alma, la propia vida, el propio sufrimiento, muerte y resurrección de Cristo. Se puede decir que ese deseo y esa actitud del apóstol en cuanto a su comunión con Cristo se tornó en sólido fundamento para que viniese a comprender el profundo sentido de la misión de la vida cristiana y para que la ejerciera de manera comprometida y consagrada. Al menos románticamente hablando, este parece ser un sentimiento común entre la mayoría de los cristianos hoy. Sin embargo, la propuesta que encontramos en la vida de Pablo es de una espiritualidad radical y comprometida con la persona de Cristo, en la que él ya no encontraba más sentido en luchar por mantener su antiguo currículo humano, a no ser que estuviese humildemente sometido a Cristo y a su voluntad. Se trata de aceptar una propuesta que no nos permite más retornar a lo que éramos y a lo que antes teníamos. Más bien, aceptamos el desafío de la gracia que nos identifica con los sacrificios de Cristo y con su resurrección. Ese es el camino, no hay vuelta atrás. Se refiere Pablo a una profunda conversión que se caracteriza tanto por la muerte, por tanto el abandono de lo que representaba nuestra antigua confianza en nosotros mismos,
como también por una actitud de resurrección, nueva vida, para los valores y para los principios del Evangelio, para que esos valores y principios del Evangelio se tornen en nuestro nuevo estilo de vida en el mundo, lo que le concede a la conversión y a la espiritualidad un profundo significado misionero y evangelizador, como vemos o como podemos ver, no lo vamos a leer ahora, pero capítulo 2 de Efesios, los versículos 1 a 10. Nuestro currículo espiritual, por tanto, se relaciona con la vivencia personal de uno con Cristo, con los distintos compromisos asumidos con Él a lo largo de nuestro camino cristiano. Esto ciertamente nos indica que la espiritualidad tiene que ver con el creciente conocimiento que tenemos acerca de la persona de Jesucristo, con el vivir el Evangelio sujeto al poder de la resurrección y de la vida, participando personalmente de sus propios sufrimientos, además de un compromiso misionero de servicio, de evangelización. Ese servicio y misión únicamente podrá ser vivido desde un profundo compromiso con Cristo y no con nuestra propia carne, con nuestro currículo humano. ¿Qué haremos con nuestro amado currículo humano? Mi esperanza y mi oración es que sigamos los pasos del apóstol Pablo, dejando a un lado nuestro currículo humano, adoptando el currículo espiritual que solamente en Cristo lo encontramos. Que Dios nos ayude a caminar con Él. Amén.